Bueno, en la clase de hoy, nuestra segunda clase, vamos a tocar el tema peligrosidad de las sustancias químicas. Eh, Tenemos fenómenos naturales y antrópicos. Los naturales son los pertenecientes a lo que serían las variaciones climáticas. Los fenómenos serían aquellas variaciones que se sufren digamos, se altera el ecosistema, como ser erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos. Tecnológicos podrían ser todo tipo de explosiones, incendios, etcétera. Fenómeno químico tecnológico, agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones, derrames de líquidos. Definición de sustancia química: toda materia que tiene una composición fija y químicamente definida. Las sustancias químicas pueden estar formadas por átomos de un solo elemento o dos o más átomos de diferentes elementos. Como ejemplo, es solamente el agua, que está formada por dos moléculas de oxígeno, de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Mm? Algunos usos de las sustancias químicas, y lo tenemos, la sustancia química tenemos en todo lo que nos rodea, ya sea producto de limpieza, producto de belleza, productos tecnológicos, productos de uso cotidiano, medicamentos, calzados, vestimenta, pintura, etcétera. Número de sustancias químicas. Hasta el día de la fecha tenemos 137 millones de sustancias orgánicas e inorgánicas en el mundo, registradas en el mundo, de las cuales solamente 350.000 están reguladas. Peligrosidad de las sustancias químicas. La peligrosidad de las sustancias químicas es inherente a estas debido a sus propiedades físico-químicas. Las sustancias tienen el potencial de causar daño a la salud, al ambiente y a la propiedad. Propiedades físico-químicas. pH, potencial de hidrógeno. Es una concentración de iones hidróneo que representa la acidez o alcalinidad de una sustancia dentro de una escala de 0 a 14, que es esta escala que vemos acá en el costado. Y el pH neutro es el 7. Si el número es mayor, la solución es básica. Si el número es menor, es ácida. La escala de pH es de 0 a 14. ¿Mm? Solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra a una temperatura determinada. ¿Mm? Ejemplos: la sal, eh, la más básica. Presión de vapor es la presión a la cual un líquido en estado puro y su vapor están en equilibrio a una determinada temperatura. ¿Mm? Acá tenemos la tabla de presión de vapor que se mide en milímetros de mercurio. El amoníaco, gasolina, acetona, benceno, etanol, diésel, agua. ¿Mm? La presión de vapor a 20 grados centígrados, una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio, equivale a una atmósfera para tener en un líquido. Esta propiedad da una idea de la volatilidad de la sustancia. A mayor presión de vapor, más volátil es la sustancia. Temperatura de ebullición es aquella temperatura en la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión del medio en el que se encuentra. Es la temperatura a la cual la sustancia cambia del estado líquido al estado gaseoso. Tenemos como ejemplo la temperatura de ebullición de la acetona, la gasolina. La gasolina siempre es la nafta común, la que se toma como parámetro.
¿Mm? Pues tenemos el etanol, tenemos el agua, tenemos el ácido sulfúrico y el diésel. ¿Mm? Temperatura de inflamación o flash point o punto de quiebre o punto de autoignición. Es la temperatura a la cual se mezcla, a la cual se mez- la cual la mezcla, la cual la mezcla de los vapores de una sustancia y el aire se encienden en presencia de una fuente de ignición o fuente de calor externo. Continuando nuestra clase, gente, perdón la demora. eh, estamos en, nos quedamos en la temperatura de ignición. Bueno, es la temperatura a la cual la mezcla de los vapores de una sustancia y el aire se encienden en presencia de una fuente de ignición o fuente de calor externo. El material se apaga al retirar la fuente de calor. ¿Mm? Esta temperatura puede ser superior o inferior a la del ambiente. Cuanto más baja sea esta temperatura, mayor será el peligro de que pueda arder la sustancia cuando se libera a la atmósfera. ¿Mm? La gasolina dice -46, la acetona dice a -20, el etanol a 13 y el diésel a 52. Sí, porque ¿cómo se dice? Eh, Temperatura de autoignición. Uf, Es la temperatura mínima en grados centígrados a 1 atmósfera de presión, la que la mezcla vapor-aire arde espontáneamente sin necesidad de que exista una llama o cualquier otra fuente de ignición. Temperatura de fusión es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases sólido-líquido, es decir, la materia pasa de estado sólido a estado líquido. Cabe destacar que el cambio de fase ocurre a temperatura constante. Límites de inflamabilidad o de explosividad. Es el porcentaje de mezclas de vapor o de gas inflamable en aire comprendido entre los límites superior e inferior de inflamabilidad. Límite superior de inflamabilidad, explosividad superior. Es la concentración máxima de cualquier vapor o gas en porcentaje por volumen de aire que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente. ¿Mm? Límite inferior de inflamabilidad explosiva es la concentración mínima de cualquier vapor o gas en porcentaje por volumen de aire que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente. Acá tenemos unos ejes cartesianos en los cuales nos indica el D1 es el límite superior y el D2 es el límite inferior. Siempre con tendencia del punto cero o el punto de fuga en este caso. ¿Mm? Densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Densidad relativa de los gases es la densidad de un gas con respecto al aire, que es igual a 1. Esta propiedad indica cuántas veces un gas es más pesado que el aire a la misma temperatura. ¿Mm? Acá tenemos la densidad relativa del hidrógeno, helio, amoníaco, monóxido de carbono. Si se dan cuenta, el monóxido de carbono es lo más próximo que se encuentra al- a la densidad del aire. Señora.
Continuando, tenemos un temita acá con la cuestión de mi internet. Espero me disculpen, gente, entra y sale de mi de internet. Eh, Tenemos concentraciones de interés de las sustancias químicas que viene a ser el IDLH, que es inmediatamente peligroso para la vida y para la salud. En inglés no me pregunten ni tampoco no me quiero arriesgar a pronunciar y pronunciarlo de mala manera. Soy muy mal hablado en el inglés. Es una cuota que tengo muy pendiente con respecto a mi formación. Eh, en español es IPBS, que es inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Es una concentración que representa una amenaza inmediata para la vida y que puede producir efectos adversos irreversibles para la salud. En un periodo de 30 minutos se puede afectar la capacidad de una persona para escapar de una atmósfera peligrosa. ¿M? Después tenemos el TLD 8 o TWA, que es valor límite de exposición o concentración para un día normal de trabajo de 8 horas, que eso es lo que refiere acá el TLB 8, y 40 horas de trabajo, que es el TWA, para el cual casi todos los trabajadores pueden ser repetidamente expuestos día tras día sin efectos adversos. Concentraciones de interés de las sustancias químicas: tenemos el cloro, tenemos el amoníaco, tenemos el tolueno y el metanol como ejemplos. ¿M? Acá tenemos representado en partes por millón, porque es la norma. Acá tenemos el número de la norma. Nos exige que a partir de ese valor se encuentre, digamos, rebasado o por encima de ese valor, ya debemos considerarlo como un riesgo considerable. O sea, inmediatamente debemos de parar las actividades con respecto a ese nivel de medición. ¿M? Concentraciones guías de explosión aguda. ¿M? Son concentraciones de las sustancias químicas en el aire a las cuales puede ocurrir efectos adversos en la salud de la población en general. AEGL1 puede sentir incomodidad, irritación notable o ciertos efectos no sensoriales asintomáticos. Sin embargo, los efectos no son incapacitantes y son transitorios y reversibles al cesar la exposición. Quiere decir que si le retiramos a esta persona del ambiente al cual está contaminado, ellos pueden no tener ninguna reversión con respecto a su salud. ¿M? El AEGL2 puede experimentar efectos a largo plazo serios o irreversibles o ver impedida su capacidad para escapar. El AEGL3 podría experimentar efectos amenazantes para la vida o la muerte. Puede causar efectos a largo plazo serios o irreversibles o impedir la capacidad de escapar. Propiedades peligrosas de las sustancias: tenemos corrosividad, radioreactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y radioactividad. Corrosividad: la capacidad de la sustancia de quemar, irritar o destruir los tejidos vivos y el material inorgánico. Gases corrosivos se absorben fácilmente a través del contacto con la piel y por inhalación. Líquidos corrosivos disuelven la grasa de la piel y muchas veces causan lesiones corporales externas. Ácido sulfídrico y ácido sulfúrico. También está el ácido clorhídrico, que son elementos químicos corrosivos.
para el ser humano, pueden producir lesión cutánea. Sólidos corrosivos producen lesiones retardadas, se disuelven fácilmente con la humedad en la piel y el aparato respiratorio. Daños que provocan las sustancias corrosivas: daño a los ojos y la piel y el tejido debajo de la piel, picazón, ardor, decoloración, necrosis. Por inhalación puede dañar las mucosas de las vías respiratorias y conductos gastrointestinales, dificultad para respirar, expectoración de la sangre, dolor de estómago, mareo, convulsiones. Pequeñito, ¿eh? Reactividad: es la capacidad que tiene la sustancia de reaccionar liberando energía. Se refiere a su inestabilidad. Son sustancias que por calentamiento, impacto o contacto con otras sustancias pueden sufrir una explosión, descomposición o cambio químico violento. Ejemplo: peróxidos orgánicos, éter dietílico, metales alcalinos como sodio, y hidruro de litio, etcétera. Daños que provocan las sustancias reactivas: incendios, explosiones, generan gases tóxicos, reaccionan violentamente sin explosión, o sea, tienen una reacción exotérmica muy fuerte, forman mezclas explosivas con el agua y otras sustancias. Explosividad: capacidad de las sustancias químicas de liberar de manera instantánea una gran cantidad de energía en forma de gas, vapor y calor, provocando la expansión violenta de gases. Da lugar a la aparición de efectos acústicos, térmicos y mecánicos. Ejemplos: nitrato de amonio, nitroglicerina, dinamita, trinitrotolueno, ¿m? Que es la famosa TNT. Daños que provocan las sustancias explosivas: ondas de choque, causar rotura de tímpanos y hemorragia pulmonar, fragmentos despedidos, pueden causar heridas o muerte por impacto, personas proyectadas, caída de estructuras, etcétera, dependiendo del nivel y la cantidad de explosivos utilizados para tal efecto. Toxicidad: la toxicidad se define como la capacidad de una sustancia para producir daños a un ser vivo, pudiendo afectar tejidos, órganos, sistema nervioso central y causar una enfermedad grave o, en casos extremos, la muerte. Cuando se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Ejemplo: cloro, amoníaco, isocianato de metilo, cianuro de sodio, cromo y plomo. La toxicidad depende de diferentes factores: la dosis, que es la cantidad, duración y ruta de exposición, forma y estructura de la sustancia química misma, y factores humanos individuales. Vías de exposición: es el mecanismo por medio del cual el agente tóxico entra al organismo: por inhalación, por absorción cutánea o por ingestión. ¿Mm? El tóxico se inhala, también se absorbe a través de la piel y también se consume. ¿Mm? La exposición aguda se presenta cuando está en contacto un ser vivo con un compuesto tóxico durante 24 horas o menos, produciendo un efecto nocivo de inmediato: irritación de nariz, garganta, conjuntivas oculares, quemaduras y dermatitis, depresión del sistema neurósico central y o colapso, ¿m? Náuseas, vómitos, diarrea, enfermedad hepática fulminante, asfixia, etcétera. Exposición crónica es cuando un ser vivo está en contacto con una sustancia tóxica durante periodos largos de tiempo, más de 3 meses, a dosis baja, produciendo un efecto nocivo a largo plazo. Efecto en el sistema nervioso central y periférico: es mutagénico, teratogénico, produce daño renal, daño hepático, daño pulmonar, daño cardiovascular,
y daño hematológico. Daños que provocan las sustancias tóxicas. Daños inmediatos a la salud o a largo plazo. Efectos sistémicos que afectan a todo el cuerpo. Daño a un órgano específico. Cáncer, muerte. Inflamabilidad. La inflamabilidad es la medida de la facilidad que presenta un gas líquido o sólido para encenderse y de la rapidez con que una vez encendido se diseminarán sus llamas. Cuando más rápida sea la ignición, más inflamable será el material. Los líquidos inflamables no lo son por sí mismos, sino que lo son debido a que su vapor es combustible. Ejemplos: gasolina, hexano, petróleo, acetona, propano, etileno, azufre, carburo de calcio, etcétera. Daños que provocan las sustancias inflamables: quemaduras, productos de combustión tóxico como humo y vapores, que es el monóxido, el dióxido, ¿no? Hidróxido de cloro, debilitamiento y desplome de estructuras y muerte, ¿no? Ya tenemos pequeños daños que puede causar la sustancia inflamable. La radioactividad: propiedad de ciertos elementos de emitir espontáneamente partículas o radiación electromagnética, aún al desintegrarse sus núcleos en elementos más estables. La radiación que emanan los materiales radioactivos puede dañar a los organismos vivos. Por ejemplo, tenemos algo que consumimos mucho nosotros, que es la banana. La banana tiene potasio 40 y que es bastante complicado. Nos ponen uranio, polonio. El uranio se encuentra en algunos elementos. El polonio se encuentra en polonio 210, se encuentra en todos los cigarrillos. Sí, señores, el cigarrillo tiene polonio, tiene trazos de radón y torio, que son justamente los tres son sustancias cancerígenas por culpa de la radioactividad que estamos ingiriendo en pequeñas dosis diarias, lo cual lleva a un periodo de exposición largo. O sea, durante cierto tiempo el fumador está expuesto a estas sustancias y eh, comienza a sentir cambios en su organismo. Daños que provocan las sustancias radioactivas son quemaduras, daños mutagénicos, cáncer, leucemia, daños teratogénicos, muerte. Accidente con sustancia química. Durante el almacenamiento, manejo o disposición de sustancias peligrosas, pueden producirse derrames, fugas, eh, combinaciones peligrosas, accidentales. Durante el transporte de las sustancias peligrosas en rutas se debe tener una vía y horario especial en la cual debe circular. Esto debería tener acompañamiento, cosa que hasta hoy día no se utiliza en ningún lado, ni en ningún país, ya sea del Mercosur ni tampoco a nivel mundial. Pero el transporte en carretera de sustancias peligrosas es sumamente peligroso. Espero que les haya quedado bien claro hasta aquí por hoy. Les voy a hacer un material adicional de clase que ustedes van a encontrar en un pequeño manual que habla sobre buenas prácticas de manejo de sustancias químicas. Muchas gracias.